La puerta del coche me impactó en la cabeza exactamente a las 4:47 de la tarde de un jueves por la tarde. Sé la hora exacta porque la pantalla de mi teléfono seguía visible en mi mano. Ya había marcado el 911, pero aún no había llamado cuando el mundo explotó en estrellas y oscuridad. Había vuelto a respirar mal. Me llamo Sofía y a los 16 años había aprendido a controlar casi todas las funciones corporales para evitar la ira de mi padre. Podía comer sin hacer ruido, caminar sin que mis pasos hicieran eco, incluso llorar en silencio con lágrimas rodando por mi rostro como lluvia sobre el cristal. Pero respirar era lo único que no podía dominar a su entera satisfacción. Suenas como un perro, jadeando ahí atrás. Papá había gruñido desde el asiento del conductor, sus ojos encontrando los míos en el retrovisor. Estábamos aparcados fuera del supermercado, esperando a que mamá volviera con su vino. Siempre necesitaba vino para estos viajes familiares. Lo siento, susurré, intentando respirar con más dificultad, pero eso solo empeoró las cosas. El calor de agosto había convertido el coche en un horno, y el aire acondicionado llevaba meses roto. Papá decía que arreglarlo sería tirar el dinero, mejor invertido en cosas importantes, como el vino de mamá. Lo siento, se giró en su asiento, con la cara ya morada por la furia que le resultaba familiar. Siempre lo sientes. Lo siento por respirar. Lo siento por existir. Lo siento por ser tan estúpida para hacer algo bien. Me apreté contra la puerta trasera, deslizando las manos hacia el teléfono. Lo tenía listo, con el 911 premarcado, esperando a que sonara el botón de enviar. 3 meses atrás, después de que me rompiera la muñeca por escribir demasiado alto en la tarea, me prometí que la próxima vez sería diferente. La próxima vez, tendría pruebas. Mamá apareció en la ventanilla del copiloto, con 2 botellas de vino tinto en la mano y riéndose de algo en el móvil. Se deslizó en el asiento, ya algo mareada por lo que hubiera estado bebiendo antes de salir de casa. ¿Cuál es el drama ahora?, preguntó, al notar la postura de papá. Tu hija está jadeando como un animal otra vez. Mamá se giró para mirarme, con los ojos vidriosos y malhumorados. Tal vez sea mitad perro. Eso explicaría por qué están, ambos rieron. Fue entonces cuando papá salió del coche. Debería haberlo adivinado por la forma deliberada en que se movió. Como un depredador que ya había decidido matar. Caminó hacia mi lado del coche y me apresuré a cerrar la puerta con llave, pero los seguros para niños son crueles en ese sentido. Diseñados para mantener a los niños seguros, pero en mi familia me mantuvieron atrapada. Abrió la puerta de un tirón. Sal, papá. Sal, por favor. Empecé a deslizarme hacia el otro lado, pero me agarró del brazo, tirándome hacia la puerta abierta. Mi cabeza estaba a punto de atravesar el marco de la puerta cuando oí a mamá decir, «Dios mío, hasta su miedo es molesto». Fue entonces cuando lo hizo. La puerta se abrió con toda su fuerza. El borde me dio justo en la sien. Y por un instante, el dolor fue tan intenso que trascendió la sensación y se convirtió en algo más. Una nada candente que lo consumía todo. Sentí que se me comprimía el cráneo, oí un crujido que podría haber sido un hueso o el interior del coche. Sentí un sabor a cobre inundando mi boca. Quizás ahora tu cráneo coincida con tu coeficiente intelectual, rugió papá, abriendo la puerta para otro golpe. Pero mi cuerpo ya había empezado a caerse, medio dentro y medio fuera del coche. La sangre me corría por los ojos, cálida y espesa, a través de la neblina roja. Vi a mamá inclinarse desde el asiento delantero, riendo. La sangre realmente resalta tu inutilidad, dijo arrastrando las palabras, mientras un aliento a vino me envolvía como maquillaje, pero sincero. Mi teléfono seguía en la mano. La memoria muscular, más que el pensamiento consciente, hizo que mi pulgar pulsara el botón de llamada. Mientras papá me agarraba del pelo para prepararme para otro golpe, logré jadear 3 palabras. Ayuda. Aparcamiento. Entonces me hice la muerta. No fue difícil. El borde de la inconsciencia me tiraba y la pérdida de sangre lo hacía todo distante y extraño. Pero aguanté, manteniendo el teléfono escondido bajo mi cuerpo, haciéndoles creer que me habían noqueado. Mierda,
dijo papá. Pero no parecía preocupado, solo incómodo. Ahora tenemos que lidiar con esto. Está bien, dijo mamá. Drama. La reina probablemente esté fingiendo. Dale otra paliza. En público, papá miró alrededor del estacionamiento. Había gente cargando la compra, pero nadie nos miraba. Llevémosla a casa primero. Discutieron sobre ello durante 30 segundos. 30 segundos en los que el operador del 911 lo grababa todo. En los que mi sangre se acumulaba en el asfalto. En los que los testigos empezaban a notar que algo andaba mal. Señor, ¿está bien esa chica? Una voz de mujer, distante pero preocupada. Ocúpate de tus propios asuntos, gruñó papá. Fue entonces cuando empezó la sirena. Papá palideció. Mamá dejó caer su botella de vino y se hizo añicos en el suelo. Vino tinto mezclado con mi sangre en una pintura abstracta de violencia. Puta, siseó papá al ver mi teléfono. Llamaste. Los coches de policía entraron chirriando en el aparcamiento, seguidos de una ambulancia. Los agentes nos rodearon antes de que papá pudiera correr, aunque lo vi calcularlo, con la mirada recorriendo las rutas de escape. Aléjate de la niña, ordenó un oficial con la mano en su arma. Esta es mi hija, protestó papá. Se calló. Es torpe, siempre lo ha sido. Señor, aléjese ahora. Los paramédicos corrieron hacia mí y finalmente me permití hablar. Me golpeó la cabeza contra la puerta. Le susurré a la paramédica, que me sujetaba el cuello a propósito porque respiraba demasiado fuerte. Miró la herida transparente en forma de puerta en mi sien. El dibujo del burlete se había impreso en la hinchazón, y su rostro se endureció. Ya te tenemos, cariño. Estás a salvo. Mientras me subían a la camilla, escuché la grabación del 911 que se reproducía a través del teléfono de un oficial. Mi jadeo, ayuda. Estacionamiento. Entonces la voz de papá, clara como el día, ahora tenemos que lidiar con esto. La sugerencia borracha de mamá de golpearme otra vez. Su discusión sobre esperar hasta llegar a casa. Eso es intento de homicidio, dijo un agente. La llamada demuestra premeditación en el segundo asalto. Arrestaron a papá allí mismo, con la cara morada otra vez, pero esta vez con miedo. La mamá intentó hacerse la víctima, alegando que estaba borracha y no sabía lo que estaba pasando, pero también la arrestaron. Cómplice de intento de asesinato, puesta en peligro de un menor, falta de protección. En el hospital, el doctor Martínez documentó todo con una meticulosidad que parecía cuidado. La fractura de cráneo que podría haberme matado de otro golpe. El traumatismo cráneoencefálico que necesitaría seguimiento. Las viejas lesiones, las fracturas curadas en mis brazos, las cicatrices en mi espalda, daños que contaban la historia de años de abuso. La llamada al 911 te salvó la vida, me dijo. No solo porque trajo ayuda, sino porque lo grabó todo. Sus propias palabras los condenarán. Mi tía Sara llegó al hospital 6 horas después, tras haber conducido desde 3 estados de distancia. Me miró y rompió a llorar. Lo sabía, sollozó. Lo sospeché durante años, pero tu madre siempre tenía excusas, y tú nunca dijiste nada. Dijo que nadie me creería por encima de ellos, expliqué con la voz entrecortada por la conmoción cerebral. Eran respetados. Papá. Tiene un negocio. Mamá está en público. ¿Quién creería que torturaron a su hija por respirar? Todos, dijo Sara con firmeza. Todos los que escuchen esa grabación. El juicio fue 8 meses después. Mi cabeza había sanado, dejando una cicatriz que seguía la línea del cabello, oculta a menos que supieras buscarla. Pero la verdadera evidencia estaba en esa llamada telefónica de 2 minutos. El fiscal lo reprodujo para el jurado, mi súplica sin aliento, la discusión sobre más violencia, la crueldad casual de planear esperar hasta que llegaran a casa para continuar el ataque, la risa borracha de mamá sobre la sangre que sacaba a relucir mi inutilidad. El abogado de papá intentó argumentar que fue una pérdida momentánea de control, que el cierre de la puerta fue accidental, pero la evidencia médica destruyó esa afirmación. El ángulo del impacto, la fuerza necesaria para fracturar un cráneo,
el dibujo de la puerta presionado contra mi piel, todo apuntaba a un ataque deliberado. Esto no fue una falta de disciplina, declaró el fiscal en sus alegatos finales. Fue un intento de homicidio. Intentó aplastarle el cráneo a su hija porque no le gustaba el sonido de su respiración. Y cuando creyó haberlo logrado, su única preocupación fue evitar las consecuencias. El abogado de mamá defendió su problema de alcoholismo, alegando disminución de su capacidad. Pero la grabación la captó claramente, alentando más violencia, y su historia de encubrimiento de abusos previos mostró un patrón de facilitación. Cuando me tocó el turno de declarar sobre el impacto de la lesión, me puse de pie con cuidado. El traumatismo craneoencefálico aún me afectaba el equilibrio a veces. Intentaste matarme por respirar, dije, mirando directamente a papá. La función humana más básica, y te pareció ofensiva. Pero esto es lo que no entendiste. Cada respiración que tomaba era un desafío. Cada inhalación era mi decisión de vivir a pesar de ti. Y esa llamada al 911 era yo exhalando mi verdad al mundo. Me volví hacia mamá. Te reíste mientras mi sangre caía al suelo. Te divertiste con mi posible muerte. Pero ese vino que derramaste se mezcló con mi sangre en el asfalto, y las fotos de la escena del crimen lo muestran claramente. Literalmente brindaste por mi intento de asesinato. El jurado lo vio. Todos lo vieron. A papá le dieron 25 años por intento de asesinato y maltrato infantil agravado. A mamá le dieron 15 años por complicidad. Ambos perdieron la patria potestad, y el negocio de papá quebró en cuestión de meses, mientras la historia se extendía por nuestra comunidad. La mujer del estacionamiento también testificó. Había empezado a grabar con su teléfono cuando oyó a papá insultarla, captando resultado, yo inconsciente, la sangre acumulándose, ellos discutiendo sobre si encubrirlo. Su testimonio selló su destino. Ahora vivo con la tía Sara. Me ha ayudado con la fisioterapia por la lesión cerebral, los terrores nocturnos donde todavía siento que la puerta se me acerca al cráneo, y los ataques de pánico que me provocan las puertas del coche al cerrarse demasiado fuerte. Pero me estoy recuperando. Respiro tan fuerte como quiero. Respiraciones profundas y profundas que llenan mis pulmones y prueban que estoy viva. A veces, me grabo respirando solo para recordarme que el sonido no es ofensivo. Es el sonido de la supervivencia. La cicatriz de mi sien se ha difuminado hasta convertirse en una fina línea blanca, pero no la oculto. Cuando me preguntan, les digo la verdad. Mi padre intentó matarme por respirar demasiado fuerte, pero respiré lo suficiente para llamar al 911. La policía me dio una copia de esa llamada después del juicio. 2 minutos y 13 segundos. Eso lo cambió todo. Nunca la he escuchado. La viví una vez, y fue suficiente. Pero la guardo en 3 lugares diferentes. Prueba de que a veces los actos más pequeños de desafío pueden derrocar a los tiranos más poderosos. Últimamente, soy voluntaria en una línea de ayuda para adolescentes. Cuando los chicos llaman asustados y susurrando, temiendo que sus padres los escuchen, siempre les digo lo mismo. Sigue respirando. Ten tu teléfono listo. Documenta todo. Y recuerda, tu respiración no es demasiado ruidosa. Tu existencia no es demasiado. Y tu verdad merece ser escuchada. Papá pensó que podría silenciarme aplastándome el cráneo. En cambio, amplificó mi voz con una grabación del 911 que lo seguirá el resto de su vida. En cada audiencia de libertad condicional, esa grabación se reproducirá. En cada apelación, esas palabras resonarán. Golpéala otra vez. Sin embargo, tenía razón en una cosa. Mi cerebro estaba dañado. La lesión cerebral traumática me dejó con problemas de procesamiento y migrañas ocasionales. Pero mi coeficiente intelectual era más alto después de la lesión que antes. Resulta que sobrevivir a un intento de asesinato es una excelente motivación para la excelencia académica. Me gradué con las mejores calificaciones el mes pasado. En mi discurso, hablé del poder de respirar, de usar la voz, de negarse a ser silenciado. No mencioné a papá directamente, pero todos lo sabían. Nuestro pequeño pueblo había seguido el juicio con obsesión.
La puerta del auto me golpeó la cabeza cuando tenía 16 años. Ahora, a los 18, voy a la universidad con una beca completa y planeo estudiar Derecho. Quiero ser el fiscal que reproduzca esas grabaciones, que muestre esas fotos, que se asegure de que cada padre que lastima a su hijo por respirar se enfrente a la justicia. Porque respirar no es un crimen. Es una revolución. Una inhalación a la vez. Tiene un negocio. Mamá está en público. ¿Quién creería que torturaron a su hija por respirar? Todos, dijo Sara con firmeza. Todos los que escuchen esa grabación. El juicio fue 8 meses después. Mi cabeza había sanado, dejando una cicatriz que seguía la línea del cabello, oculta a menos que supieras buscarla. Pero la verdadera evidencia estaba en esa llamada telefónica de 2 minutos. El fiscal lo reprodujo para el jurado, mi súplica sin aliento, la discusión sobre más violencia, la crueldad casual de planear esperar hasta que llegaran a casa para continuar el ataque, la risa borracha de mamá sobre la sangre que sacaba a relucir mi inutilidad. El abogado de papá intentó argumentar que fue una pérdida momentánea de control, que el cierre de la puerta fue accidental, pero la evidencia médica destruyó esa afirmación. El ángulo del impacto, la fuerza necesaria para fracturar un cráneo, el dibujo de la puerta presionado contra mi piel, todo apuntaba a un ataque deliberado. Esto no fue una falta de disciplina, declaró el fiscal en sus alegatos finales. Fue un intento de homicidio. Intentó aplastarle el cráneo a su hija porque no le gustaba el sonido de su respiración. Y cuando creyó haberlo logrado, su única preocupación fue evitar las consecuencias. El abogado de mamá defendió su problema de alcoholismo, alegando disminución de su capacidad. Pero la grabación la captó claramente. Alentando más violencia, y su historia de encubrimiento de abusos previos mostró un patrón de facilitación. Cuando me tocó el turno de declarar sobre el impacto de la lesión, me puse de pie con cuidado. El traumatismo craneoencefálico aún me afectaba el equilibrio a veces. Intentaste matarme por respirar, dije, mirando directamente a papá. La función humana más básica, y te pareció ofensiva. Pero esto es lo que no entendiste. Cada respiración que tomaba era un desafío. Cada inhalación era mi decisión de vivir a pesar de ti. Y esa llamada al 911 era yo exhalando mi verdad al mundo. Me volví hacia mamá. Te reíste mientras mi sangre caía al suelo. Te divertiste con mi posible muerte. Pero ese vino que derramaste se mezcló con mi sangre en el asfalto, y las fotos de la escena del crimen lo muestran claramente. Literalmente brindaste por mi intento de asesinato. El jurado lo vio. Todos lo vieron. A papá le dieron 25 años por intento de asesinato y maltrato infantil agravado. A mamá le dieron 15 años por complicidad. Ambos perdieron la patria potestad, y el negocio de papá quebró en cuestión de meses, mientras la historia se extendía por nuestra comunidad. La mujer del estacionamiento también testificó. Había empezado a grabar con su teléfono cuando oyó a papá insultarla, captando resultado, yo inconsciente, la sangre acumulándose, ellos discutiendo sobre si encubrirlo. Su testimonio selló su destino. Ahora vivo con la tía Sara. Me ha ayudado con la fisioterapia por la lesión cerebral, los terrores nocturnos donde todavía siento que la puerta se me acerca al cráneo, y los ataques de pánico que me provocan las puertas del coche al cerrarse demasiado fuerte. Pero me estoy recuperando. Respiro tan fuerte como quiero. Respiraciones profundas y profundas que llenan mis pulmones y prueban que estoy viva.